tema súper interesante. Vamos a hablar de la asociación entre hipertensión, o sea, presión arterial elevada y resistencia a insulina, ¿verdad? Primero que nada, quiero empezar definiendo qué es hipertensión. Hipertensión no es otra cosa que cuando usted le toman la presión arterial, ¿verdad? Sale elevada, generalmente por encima de 80 la presión de abajo, la diastólica, y 130 la sistólica. Si su presión está por encima de 130/80, se considera que usted tiene hipertensión o presión alta. Y esta condición es una epidemia hoy en día. Inclusive es la razón más común de ir al médico primario, ¿verdad? Esta condición es súper importante detectarla y tratarla correctamente porque predispone, es un factor de riesgo bien grande para enfermedad cardiovascular. Y me explico, es un factor de riesgo grande para tener un infarto al corazón, un ataque al corazón, es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, o sea que ese corazón se ponga débil y no pueda satisfacer las demandas del cuerpo, y también es un factor de riesgo grande para tener stroke, ¿verdad? Lo que en Puerto Rico conocemos como derrames cerebrales, ¿verdad? Por lo tanto, detectar esta condición, saber tratarla y mejorarla es de suma importancia para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ahora, en el día de hoy, ¿verdad? En la noche, quiero hablar de la relación entre la hipertensión y resistencia a insulina. Y vamos a definir el otro término, que es resistencia a insulina. Resistencia a insulina es esta condición donde el receptor de insulina deja de responder de manera adecuada a esta hormona que secreta el páncreas, que se llama insulina. El páncreas compensa secretando aún más insulina tratando de lograr su acción. Por lo tanto, en ese momento ocurren dos fenómenos muy importantes. El receptor no responde, resistencia a insulina, y la insulina está alta, lo que se conoce como hiperinsulinemia. Y esta condición de resistencia a insulina en el mundo de hoy en día es una epidemia. Se cree que casi 2/3 partes de la población tienen algún grado de resistencia a insulina. ¿Por qué esta condición es importante? Porque predispone a la mayoría de las condiciones comunes que aquejan la sociedad moderna, como enfermedad cardiovascular, como algunos tipos de cáncer, como Alzheimer, como ovario poliquístico. Básicamente se liga a las enfermedades más comunes que matan la mayoría de la población. Ahora viene la otra pregunta importante. ¿Cómo yo sé si yo tengo resistencia a insulina? Y hay varios factores que nos pueden sugerir o hablar de si tenemos o no resistencia a insulina. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ok, perfecto. ¿Cómo yo sé si tengo resistencia a insulina? Y hay varios factores que nos pueden hablar sobre esto. Por ejemplo, tener una glucosa en ayuna, un azúcar en ayuna elevado por encima de 100 miligramos por decilitro, lo que se considera rango de prediabetes o diabetes, habla de que tenemos el problema de resistencia a insulina. Otro factor que nos puede decir es tener la insulina en ayuna elevada. Generalmente, un valor de insulina por encima de 8 habla de que tenemos resistencia a insulina. Estos dos valores los podemos unir en una fórmula. Se llama la fórmula del HOMA-IR, donde multiplicamos la glucosa en ayuna por la insulina en ayuna y la dividimos entre 405. Tener un valor menor de 1 habla de buena salud metabólica. Si este valor es mayor a 1.9, habla de que tenemos resistencia a insulina. Otro factor que puede hablar de tener esta condición es tener una hemoglobina glicosilada o la A1C, o lo que en Puerto Rico se conoce como la chota, ¿verdad? Que dice cómo estuvo el azúcar en los pasados 3 meses. Si este nivel es por encima, ¿verdad?, de 5.8%, se considera resistencia a insulina también. Otro factor que nos puede decir si tenemos resistencia a insulina es tener un nivel de triglicéridos alto. Si los triglicéridos están mayores de 150, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Usted puede unir dos valores, triglicéridos y el HDL, lo que se llama el colesterol bueno. Y si usted divide en los triglicéridos entre el HDL, lo que se conoce como la razón de triglicéridos sobre HDL, y ese número le da mayor de 3, usted probablemente tiene resistencia a insulina. Ahora bien, esos son valores de laboratorio,
Pero hay datos del examen físico que nos pueden decir si tenemos resistencia a insulina. Por ejemplo, y bien sencillo de identificar, si usted tiene aumento de grasa abdominal, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Hay una medición que es fácil de hacer. Usted divide el diámetro de cintura entre su estatura, ¿verdad? Ese número debe ser inferior a 0.5. Si ese número es mayor de 0.5, es probable que usted tenga resistencia a insulina. Ese número se conoce como la razón de cintura a estatura, ¿verdad? Y otro dato de examen físico que puede hablar de tener resistencia a insulina es que usted tenga acantosis nigricans. ¿Qué es eso? Es este pigmento oscuro que muchas veces sale en el cuello, en las axilas o en la ingle de aquellos pacientes que ganan grasa corporal. Muchas veces se ve con una apariencia verrucosa, como si fueran verruguitas, ¿verdad? Si esto está presente en usted, que se llama acantosis nigricans, es un dato que usted tiene resistencia a insulina. ¿Por qué me tomé el tiempo de discutir todo esto? Porque la resistencia a insulina en el mundo de hoy en día es probable que sea el factor de riesgo más importante para un montón de enfermedades y nadie lo busca y es totalmente reversible. ¿Está bien? Por lo tanto, ya definimos lo que es hipertensión, definimos lo que es resistencia a insulina, la razón por la cual la resistencia a insulina es tan importante. Ahora quiero unir estos dos términos. ¿Cuál es la asociación entre hipertensión y resistencia a insulina? La relación es gigante. Tanto así que cuando uno detecta una persona con hipertensión o con presión alta, uno puede decir que quizás es el primer síntoma de tener resistencia a insulina o el primer dato que uno puede encontrar en el paciente. No es tanto una relación, sino que muchos científicos piensan que la principal causa de hipertensión en el mundo moderno es tener hiperinsulinemia, o sea, exceso de insulina y resistencia a insulina. Y esta es una de las preguntas que me hicieron en la página. ¿Puede la resistencia a insulina causar hipertensión? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Y hay varios mecanismos, y yo quiero que usted entienda esto bien, por los cuales la resistencia a insulina puede causar hipertensión o puede subir la presión arterial. Los mecanismos, el más importante de ellos, yo lo discuto en detalle en mi libro, que es que cuando la insulina está alta, también eleva una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona es una hormona que se secreta de la corteza adrenal, que es una glándula que está encima de los riñones. La aldosterona se encarga de reabsorber sodio, ¿verdad? Que es una de las partes, ¿verdad? El electrolito que está en la sal. Y el agua siempre sigue el sodio en el cuerpo. Por lo tanto, cuando el riñón reabsorbe sodio, reabsorbe sal, el agua sigue la sal. Por lo tanto, el volumen dentro de los vasos sanguíneos aumenta y la presión arterial aumenta. Y este es el mecanismo principal por el cual tener exceso de insulina y resistencia a insulina aumenta la presión arterial. Hay otros dos mecanismos que también son importantes. Cuando la insulina está alta, la pared del vaso sanguíneo de la arteria se pone gordita, se engruesa, se pone más dura, por lo tanto la presión arterial aumenta. Y cuando hay resistencia a insulina, y este es el tercer mecanismo, hay una sustancia que se llama óxido nítrico, que es secretada por el endotelio, por la capa interna de las arterias, de los vasos sanguíneos. El óxido nítrico tiene la función de dilatar, de abrir la arteria para bajar la presión. Sin embargo, la gente que tiene resistencia a insulina, la producción de óxido nítrico disminuye. Por lo tanto, la presión arterial aumenta. Por lo tanto, respuesta a la pregunta si la hiperinsulinemia y resistencia a insulina causan presión alta, la respuesta es sí, y le acabo de describir los mecanismos por los cuales causan presión alta. Ahora bien, hemos discutido el problema, pero el problema tiene solución. Porque cuando mejoramos y revertimos la resistencia a insulina y bajamos el exceso de insulina, la presión disminuye. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar la presión arterial, disminuir el uso de medicamentos o inclusive eliminar los medicamentos de presión completamente, tenemos que comenzar por revertir resistencia a insulina. ¿Y cómo se hace esto? Y hay 4 factores que pueden ayudarnos a revertir la resistencia a insulina.
el punto más importante, hay que disminuir los carbohidratos en la dieta. El mayor estimulante de la secreción de insulina son los azúcares y los carbohidratos. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar la resistencia a insulina, tenemos que disminuir insulina. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es bajando la cantidad de carbohidratos en la dieta. Si tú tienes alta presión y después de lo que yo te describí, tú te das cuenta que probablemente tengas resistencia a insulina, un punto importante comienza por disminuir los carbohidratos en la dieta. Una forma sencilla de hacerlo: elimina aquellos alimentos que estén hechos de granos, como trigo, maíz y arroz. Elimina alimentos como pan, bagels, donas, bizcochos, pastas, arroz, galletas, cereales, pizza, que son bien altos en carbohidratos, mi gente. Por lo tanto, van a elevar la insulina. Otro tipo de alimentos que si tiene resistencia a insulina debes disminuir o eliminar completamente son las viandas. Viandas como papa, ñame, chautía, yuca, pana, malanga. Estos alimentos están cargados de almidón, básicamente son una cadena de glucosa y a nivel de nuestro intestino se convierten en glucosa y elevan la insulina. Otro tipo de alimento que debes disminuir o eliminar de la dieta si tienes resistencia a insulina son las frutas, que son bien altas en carbohidratos. En Puerto Rico, el principal problema son 5: guineo, plátano, piña, mango y uvas. 2 de las más altas, guineo y plátano. Y eso incluye mofongo, arañita, tostones, platanutri y pasteles. Si usted tiene resistencia a insulina, estos alimentos no deben formar gran parte en su dieta. Y por último, usted debe eliminar aquellos alimentos que están cargados de azúcares como sacarosa y high fructose corn syrup, especialmente las bebidas dulces, como jugos, refrescos y bebidas deportivas. Si usted disminuye la cantidad de azúcares y carbohidratos en la dieta, usted va a comenzar a mejorar la resistencia a insulina y su presión arterial va a disminuir. Otro punto bien importante para revertir la resistencia a insulina es el ejercicio. Cuando nosotros nos movemos y hacemos ejercicio, la resistencia a insulina mejora. En especial, mi gente, les voy a dar un tip: aumenten la masa muscular. Cuando usted aumenta masa muscular, la resistencia a insulina mejora. Sensible a la insulina, usted es. Ese fue un bono, mire, el tip. Es una broma, mi gente. Bueno, otro punto súper importante para vencer la resistencia a insulina es que quizás usted pueda incorporar ayunos intermitentes como parte de su estrategia nutricional. Fíjese que bajar los carbohidratos disminuye la insulina. Hacer ejercicio disminuye la insulina. Pero la forma más efectiva de disminuir la insulina, ¿qué es? No comer por algún tiempo. Añadir ayuno intermitente a su régimen nutricional va a disminuir la insulina y va a mejorar el problema de resistencia a insulina. Y por último, una cosa que la gente tiende a sobreestimar, ¿verdad? Es bien importante. Para vencer la resistencia a insulina, usted tiene que tener un sueño de calidad y dormir el tiempo apropiado. Una persona que esté deprivada de sueño, o sea, que duerma menos de lo que debe dormir, va a aumentar su resistencia a insulina. Y una persona, escucha bien, que tenga problemas del sueño, uno de los más comunes es la apnea obstructiva del sueño. A veces la gente, cuando aumenta peso, yo le digo que cuando uno aumenta panza, aumenta también grasa en el área de la faringe y muchas veces la vía aérea puede colapsar, provocando dificultad respiratoria mientras usted duerme. Se conoce con el nombre de apnea obstructiva del sueño. Y una persona que tenga apnea obstructiva del sueño va a tener mayor resistencia a insulina también. Por lo tanto, si usted tiene ronquidos fuertes, sueño interrumpido, usted se levanta cansado por la mañana como si no hubiese descansado, le da mucho sueño, cansancio de día, dolor de cabeza en las mañanas, es probable que usted tenga apnea del sueño y usted debe ver su médico, porque para vencer la resistencia a insulina hay que corregir los problemas del sueño también. Por lo tanto, a manera de resumen, la hipertensión en la gran mayoría de la población es probable que sea causada por resistencia a insulina. Por lo tanto, la clave para curar, para mejorar el problema de hipertensión es vencer la resistencia a insulina. Y lo hacemos bajando carbohidratos en la dieta, haciendo ejercicio, incorporando ayunos intermitentes
y mejorando la calidad de sueño, mi gente. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Esto es un montón de información en poco tiempo, por lo tanto usted no la va a poder digerir toda de golpe, ¿verdad? Que usted tenga que ver este live varias veces y digerirlo poco a poco, ¿verdad? Si usted se queda con dudas, en mi libro yo voy en más detalles sobre cada uno de estos aspectos, puede leerlo también. Si usted conoce una persona con hipertensión y resistencia a insulina, comparte este video, denle share, bendiga a alguien, porque hay estrategias de estilo de vida que pueden vencer la resistencia a insulina y usted mejorar el problema de presión alta.